Estamos de regreso, estimado televidente, y quiero agradecer a todos aquellos que nos están sintonizando en la ciudad de Tijuana, aquí en San Diego y pues en todas estas áreas, digamos, circunvecinas. Es un placer compartir con ustedes estos temas de claro y oscuro por el análisis y reflexión que nos conlleva precisamente a un despertar de conciencia. Mencionamos, digamos, en el programa anterior las condiciones que se dieron, vamos a decir, en los principios de nuestra era y del gran trabajo que en los tiempos de restauración está llevando a cabo el apóstol Nazón Joaquín García. Emprende una gira, digamos, misionera, digamos, por todo lo que viene siendo Sudamérica, Centroamérica, hoy la República Mexicana, en donde está, digamos, iniciando un trabajo, digamos, que, pues él, digamos, se ha echado a cuestas de visitar los 50 países en donde la Iglesia, la Luz del Mundo, tiene presencia. Pero mencionábamos también con relación a que esa aportación espiritual, que es lo importante, y material, está siendo tomada en cuenta por todas estas personas que vemos, digamos, en las pantallas, miles y miles, digamos, de feligreses, que de alguna manera, digamos, levantan sus manos, levantan una palma, por ahí estrofan, digamos, alguna alabanza, digamos, de Hosana, como se dio, por decir así, en los tiempos de la entrada triunfal de Cristo, y muchas de las veces, sin tomar en cuenta todo este trabajo, esfuerzo que se lleva a cabo para la transformación de la vida. Esto es importante, estimado televidente. Para la transformación de la vida de millones de personas, en donde lo único que les ha legado, vamos a decir, es tranquilidad, vamos a decir, en cuanto, digamos, a sus familias, les ha dado seguridad, les ha dado, digamos, ánimo, les ha aconsejado a través de una palabra, ha trabajado incluso, como lo hicieron sus antecesores, en lo que viene siendo la obra social. Sin embargo, no todos piensan igual. Y mencionábamos, algunos dicen ellos, esa manifestación es de fanatismo, esa manifestación es de idolatría, no puede ser de esta manera, porque cada quien, de acuerdo a la intención del corazón, puede estar viendo las cosas. ¿Por qué razón, digamos, vemos esta fila de personas allí, esta multitud, digamos, de alguna manera esperándole para recibirle? Hay una razón, y es una razón muy importante. Y quiero con esto iniciar con lo siguiente. Ese anarquismo espiritual que se ha dado en todos los tiempos, en una deplorable, vamos a decir, situación de oscuridad espiritual y una flaca condición humana, que nos traslada precisamente al primer siglo de nuestra era, en donde todos estos anarquistas, enemigos, vamos a decir, de Cristo, los anticristos ya anunciados, pretendieron destruir las instituciones de Dios y precisamente la doctrina cristiana, proliferando todos estos enemigos. Juan lo define de esta manera. Dice, ¿quién es, dice, el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Dice él, es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Esto lo dice en Juan 2:22. Hablamos de una lucha espiritual entre fuerzas y legiones del mal y los enviados por Dios para cumplir sus designios. Allá aparecen los ancianos, los fariseos, los sicarios, aquellos que arremetieron sin piedad para el exterminio de Cristo en el monte y Calvario. Esther Castellanos. Una misma situación de pecado, como lo mencionamos en el segmento anterior, donde todo tipo, vamos a decir, de extravíos se dieron, digamos, en la primera era, y que se repiten hoy precisamente, pero que un trabajo, Esther Castellanos, muy admirable, porque esto lo hemos visto, estimados televidentes, todos los días, precisamente en estas manifestaciones que hubo. Por ahí, digamos, hay en las corrientes, digamos, de lo que viene siendo el Internet, muchos comentarios de agradecimientos en donde ellos dicen, por este hombre, mi vida cambió. Yo era un alcohólico, yo era un adicto, yo era un hombre que no respetaba a mis hijos, yo era un hombre violento, era un hombre soberbio,
Otro pudiera decir, yo soy un hombre que robaba y que por allí de alguna forma, digamos, andaba en malos, digamos, pasos. Todo este tipo de personas, hoy por millones, que por un lado y por otro se encontraban mal, hoy por la palabra de este hombre, por la doctrina de este hombre, ha logrado lo que instituciones milenarias, y me voy a referir aquí en México, en más de 500 años estas instituciones que se dicen dueños, vamos a decir, del cristianismo, hasta este día, Esther Castellanos, hemos visto con tristeza una fallida evangelización. Vuelvo a lo que decías en el segmento anterior. Sí. Profesando conocer a Dios, ¿verdad? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Lo niegan. ¿Y qué es lo que enseña? Aquí vamos el porqué de este recibimiento. En una de las presentaciones, el apóstol Nazón Joaquín decía, preguntaba, ¿qué fue lo que hizo aquellas gentes cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén? Que fueran y arrancaran, en esas palabras dijo, que fueran y arrancaran esas ramitas, y cuando él pasara las fueran poniendo. No se los dijeron los discípulos que estaban con él, no se los dijo él, ¿saben qué? Háganmelo así, porque soy el Hijo de Dios y recíbanme. Ni el fanatismo, fue algo que en el corazón de aquellas gentes hubo, y de esa manera ellos lo manifestaron. ¿Por qué decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Se alegraban. ¿Quién se los había dicho? Era una obra, dice, fue algo que en su corazón les dictó. Así es. Entonces, cuando vemos este tipo de manifestaciones, como en alguna de las gráficas, en algún momento quien tenga la oportunidad, porque están accesibles los videos, las presentaciones en las redes sociales, y se queda bien, bueno, ¿y por qué lloran? ¿Por qué estarán los niños? ¿Por qué lloran los niños? Porque hay esas manifestaciones de júbilo. Si solamente tiene 4 meses al frente de la iglesia, no ha trabajado lo suficiente, pues en esos 4 meses su trabajo ha sido imparable. Y los años que le faltan, el tiempo que le falta todavía de trabajar, porque hay muchos proyectos. ¿Y cuál es uno de esos proyectos? Ustedes decían, en la predicación, ¿por qué en algunos surgió el efecto, en algunos lo logran y otros no logran el cometido? Así es. El apóstol Pablo, cuando habló a Tito, le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero esa gracia no nada más es decir, ¿saben qué? Aquí está el evangelio. Dios es amor, sirve a Dios, sea agradecido con Dios. Dice, enseñándonos, o sea, trae una instrucción. Sí. ¿Y qué enseña esa gracia? Dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cómo debe de vivir el hombre? Dice, en este siglo, hablando en su vida, sí, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza de todo aquel que cree en Jesús? Pues un día estar con Él. Para poder lograrlo, tiene que hacer algo. Renunciar a esa vida a la que usted decía, y algunos erais, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, sí, algunos erais borrachos, maldicientes, y esto erais algunos, pero erais, no dice, y lo sigues practicando, no, erais algunos, pero ya habéis sido lavados, limpiados, purificados, la conciencia se había despertado precisamente por esa instrucción y esa enseñanza. De ahí, en la instrucción, en el ejemplo, está el éxito. Fíjate que para nuestros televidentes, y yo quiero dirigirme precisamente a usted, estimado televidente, nos atrevemos a tocar, vamos a decir, este tipo, digamos, de ejemplos, porque todo aquello que nos toca observar de alguna manera a través de las redes, a través de las noticias que se están dando, por decir así, constantemente, y en este caso en un trabajo tan arduo, vamos a decir, en donde se ha hecho una gira maratónica, vamos a decir, y que concluye precisamente ya en esta última presentación, dando un testimonio
dando una demostración de lo que viene siendo, por decir así, el trabajo de un hombre que con el Espíritu de Dios, que con palabra de verdad, que con autoridad precisamente apostólica, viene marcando, vamos a decir, el lineamiento para lo que se dará próximamente, digamos, como una gira de evangelización universal. Vemos al joven apóstol, por decir así, cuando se presenta en el estado de Veracruz, recibiendo algunos reconocimientos. Pero yo quiero, estimado televidente, para usted, marcar este paralelismo. Hicimos mención al principio del programa de todo aquello que se dio precisamente con el pueblo judío. Todo aquello que de alguna manera, pues vivieron con intensidad, vamos a decir en este caso los apóstoles, pero también las personas que andaban, digamos, cerca, todos aquellos hombres que de alguna manera trataban de prender precisamente primeramente a Jesús, después, digamos, a los discípulos. Y quiero poner nada más una referencia. Los modernos, precisamente, fariseos, los mercaderes de la fe y los engañadores, imponen precisamente esa proliferación de dioses. No estamos muy lejos de estar repitiendo exactamente esta misma historia. Hablamos un culto antecristiano de adoración, digamos, a imágenes, como sucedió con Demetrio. ¿Quién era Demetrio? Era el líder de los artesanos de ídolos y propagador de la fama de una diosa llamada Diana. Hablamos de diosas y dioses que por su naturaleza no son precisamente dioses. Esta misma lucha desigual hoy involucra precisamente al poder terreno, y es ahí donde nos preocupa como comunicadores, como periodistas, ¿cómo es posible que las mismas autoridades no den, digamos, en ocasiones el reconocimiento a un hombre que está aportando, digamos, al país un gran, digamos, soporte moral, una grande ayuda espiritual? Hombres, en este caso, tomo en cuenta los tres: Aarón Joaquín González, Samuel Joaquín Flores y Nazón, precisamente, Joaquín García. Hombres que están dando, por decir así, un grande aporte a la sociedad en todos los aspectos de la vida, sobre todo en la disciplina de una vida espiritual, por consiguiente, moral. Y es aquí, Ester Castellanos, en donde yo creo que vale, digamos, haber hecho este tipo de comentarios, porque al cierre precisamente de esta gira universal, Ester Castellanos, no hay, decías tú al principio, hablan más el ejemplo que las propias palabras. Y hay otra cosa, es el fin de una de las partes. Una parte fue en Sudamérica, sí, al principio del mes de enero. Sigue esta parte del sur de México, y hay que recordar que en el mes de mayo está ya preparada una reunión con la juventud de México en el estado de Guanajuato. Se nos acaba el tiempo, Ester Castellanos. Estimado televidente, yo únicamente le invito a esta reflexión. Analicemos, veamos realmente cuál es la condición actual de la sociedad y cuál es el trabajo de un hombre que está en lo espiritual, su ministerio, para poder orientar y redimir las almas del pecado. Por hoy, esperemos la pase bonito usted en compañía de su familia. Lo invitamos a un próximo programa. Está usted viendo Claro y Oscuro. Hasta la próxima.